Bienvenidos, soy el doctor Armando Núguez y vamos a comenzar un nuevo taller, bajo el título de La sana autoestima. Hoy en este primer módulo vamos a tratar acerca del concepto de autoestima como algo necesario para una vida mucho más feliz, para una vida mejor. Parece sencillo el que todos sabemos qué significa autoestima. Sin embargo, habría que matizar algunas cositas. ¿A qué llamamos autoestima? Pues desde el punto de vista de la definición de la Real Academia Española de la Lengua, autoestima se considera como el aprecio o consideración que uno tiene hacia uno mismo. Esto es algo muy parecido a lo que se entiende desde el punto de vista de la psicología convencional. Sin embargo, a pesar de la claridad que tienen estas definiciones, pues la autoestima puede ser un término un tanto confuso para aquellas personas que leen obras de tipo filosófico, de tipo espiritual dentro del contexto budista. Porque en el budismo podéis encontrar algunas expresiones en las que la autoestima se considera como algo negativo, porque se entiende la autoestima como un exceso de apego al yo. Y ese apego al yo es algo que dificulta el camino del crecimiento espiritual, entendido desde el punto de vista budista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cultivamos la autoestima o nos cargamos la autoestima? En algunos libros de budismo se dice, pues hay que erradicar o hay que eliminar la autoestima. Claro, si una persona está trabajando con su psicólogo, mejorar la autoestima y lee en el texto de que hay que erradicar la autoestima, pues queda un poco confundido al respecto. Quizá lo importante sería diferenciar entre lo que es una sana autoestima, que es la que se trata de promover con los trabajos interiores los trabajos psicológicos para una vida mejor, o la autoestima patológica, que puede constituir un problema importante. Posiblemente en los textos budistas se está hablando de esa autoestima patológica que la corresponde con el exceso de apego al yo. Cuando hablamos de una autoestima patológica, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una autoestima que lleva al narcisismo, es decir, el exceso de consideración hacia uno mismo por encima de los demás, al engreimiento o a la falta de autocrítica. La autoestima patológica hace que el individuo pues sienta como que es el mejor de lo mejor, que los demás están por debajo de él y que sus opiniones son mucho más importantes, relevantes y certeras que las que tienen las demás personas. Uno no se equivocan los demás, etcétera, etcétera. Y eso evidentemente es un problema psicológico importante. Quizá el que lo padece no se da cuenta porque está muy contento de haberse conocido, pero sí que lo padece la gente que lo rodea. Sin embargo, la sana autoestima se ha de basar en el desarrollo del autoconocimiento. Por eso este taller está muy relacionado con otros talleres que ya he colgado. Sería interesante que complementara esto con el camino del autoconocimiento, en el que también se tratan temas como la aceptación. La sana autoestima se basa en un trabajo de autoconocimiento que nos lleva a la aceptación tanto de nuestros aspectos luminosos como de nuestras sombras. Y eso se hace desde el respeto y desde la benevolencia. Por eso está también muy conectada la autoestima con la compasión. A veces hay una cierta confusión entre compasión y autoestima. Y de nuevo ahí hay un cierto conflicto porque leemos unas cosas, después leemos otras totalmente diferentes en otros libros y llegamos a liarnos. ¿Qué podemos decir respecto a la compasión y la autoestima? Pues decimos que para algunos autores resulta básicamente lo hacen lo mismo. Cuando hablo de compasión me estoy refiriendo en este término, en este contexto, a la compasión hacia uno mismo, a la autocompasión. Y para algunos autores es lo mismo, pero para otros hacen diferencia. Incluso escriben capítulos que dicen diferencia entre compasión y autoestima. Entonces ya aquí hay un poquito de lío. ¿Cuáles serían esas diferencias a las que aluden estos autores? Pues la autoestima tiene que ver con la autoimagen y la autovaloración. La autoestima depende, por tanto, de nosotros y de cómo nos valoren los demás. Y una alta autoestima puede llegar a ser un problema a largo plazo, mientras que una alta compasión pues no lo es. La compasión, por su parte,
tendría que ver con la aceptación y la ternura. Sería una forma saludable de relacionarse con el sufrimiento y, como vemos, si comparamos esto con lo que he dicho anteriormente de autoestima, pues parecen dos cosas bastante distintas. ¿Qué conclusión podríamos sacar al respecto? Pues que autoestima y compasión están íntimamente relacionadas, se encuentran muy próximos, que a veces se mete en el mismo saco lo que sería la autoestima patológica y la sana autoestima. Por eso se hacen unas diferencias muy radicales, excesivamente radicales, entre autoestima y compasión. Y se dice pues que una autoestima alta a largo plazo es perjudicial, pero claro, una autoestima alta a largo plazo es perjudicial cuando es patológica. Cuando es sana no es perjudicial. En ese concepto se mete en el mismo saco pues esa autoestima patológica y la sana autoestima. Y lo que sí parece claro es que no se puede desarrollar la autocompasión sin una sana autoestima. Por lo tanto, aunque hay matices y diferencias, no es exactamente lo mismo, pero son conceptos íntimamente relacionados, siempre y cuando hablemos del aspecto de la sana autoestima. ¿Cuáles son las consecuencias que suelen aparecer cuando la autoestima de un sujeto no es la apropiada, cuando hay una baja autoestima? Pues las consecuencias son importantes y variadas. La primera es que suelen estar relacionados con estados de tipo depresivo. La persona que tiene un bajo autoconcepto, tiene una baja autoimagen, tiene una baja idea acerca de sí mismo, pues evidentemente alegre lo que se dice alegre no está. Tiene tendencia a la depresión. Tiene tendencia también al aislamiento, porque no se considera lo suficientemente valioso como para relacionarse con los demás y a veces la relación con los demás le genera sufrimiento. Esa persona con ese bajo concepto de sí mismo tendrá poca capacidad para emprender cosas nuevas o para ser exitoso, por lo que tiene una mayor tendencia al fracaso en las cuestiones que emprende. Y incluso en muchas ocasiones se pueden generar conductas de tipo inhibitoria o de tipo huida. Es decir, evita el tener cierto contacto o evita ciertas situaciones y huye de ellas. Y todo esto, el estado depresivo, el aislamiento, la mayor tendencia al fracaso, esas conductas de inhibición o de huida, le hacen tener bastante poca tolerancia a las adversidades, por lo que las personas con baja autoestima suelen tener también una baja capacidad de resiliencia. ¿Cuáles son los fundamentos en los que podemos basar una sana autoestima? Pues los cimientos, los fundamentos a modo de cimientos de esa sana autoestima es la sana autoimagen, la aceptación, el perdón y el respeto. Excepto del perdón, que hablaré en otro apartado, en otro módulo. De estos tres, la sana autoimagen, la aceptación y el respeto, vamos a comentar algunas cositas ahora. Con respecto a la sana autoimagen y a la aceptación, hay también un apartado, hay más información en el módulo 2 de El Camino del Autoconocimiento. Y con respecto a la aceptación, podéis encontrar más información en el módulo 3 de El Camino de la Compasión. Como veis, autoconocimiento, compasión y autoestima están íntimamente relacionados y por eso hay aspectos comunes. No obstante, voy a comentar algo de autoimagen, voy a comentar algo de aceptación y lo podéis complementar con lo que hay allí en los otros módulos. ¿Qué podemos decir de la autoimagen? Pues una noción valorativa que tenemos de nosotros mismos, tanto en el aspecto físico como en el aspecto mental, emocional y conductual. La autoimagen, por tanto, incluye tanto a la parte corporal, lo que se llama el esquema corporal, como a la parte psicoespiritual, que es lo que se llama el esquema existencial. Cuando nuestra propia autoimagen no es valiosa o no nos gusta, nos sentimos mal, nos sentimos deprimidos o cuando no lo aceptamos ocurre igualmente lo mismo. Influye esa autoimagen no solamente en la relación que tenemos con nosotros mismos, sino también en la relación que tenemos con los demás.
Se ha visto en diversos estudios que es un buen predictor de la salud. Uno de los mejores predictores de la salud es tener una buena autoimagen. Se relaciona con la autoestima en forma de bucle. ¿Qué quiere decir eso? Que una buena autoimagen genera una buena autoestima y que una buena autoestima mejora la autoimagen. Y viceversa, cuando la autoestima es baja, la autoimagen se desvaloriza, y una imagen desvalorizada pues disminuye la autoestima. Es como un circuito de retroalimentación uno con otro. Eso quiere decir que si la autoimagen es negativa o es limitada, nos hace que seamos más vulnerables. Os propondría un pequeño ejercicio, que es que cuando te mira al espejo, ¿qué ves? Y no me refiero solamente al aspecto físico, que también, sino a algo un poquito más profundo, algo más allá de la propia imagen del espejo. Me gustaría, a propósito del tema de la autoimagen, plantearos unas cuantas tareas. La primera es, ¿cuál es la relación que estableces contigo? La segunda es si te tratas como tratarías a tu mejor amigo. Y la tercera es si eres consciente de tu propia valía. Una vez dedicado el tiempo necesario para trabajar esas preguntas y continuamos con el módulo, he dicho en alguna ocasión, he comparado la autoimagen a un espejo de feria, de esos espejos que aparece una imagen distorsionada, uno se ve más gordo, más delgado o con la cara doblada, en fin. Y es un poco lo que sucede, porque nosotros tenemos la creencia de que los demás nos ven como nosotros nos vemos. La imagen que nosotros tenemos es un tanto distorsionada y la imagen que tienen los demás de nosotros también presenta ciertas distorsiones, de tal manera que en algunas ocasiones, como nos vemos nosotros y como nos ven los demás, coinciden bastante, y en otras ocasiones, como nos vemos nosotros y como nos ven los demás, es bastante diferente. La autoimagen es muy importante que realicemos un trabajo de tipo introspectivo para mejorarla, porque ese trabajo de introspección nos va a llevar a un mayor autoconocimiento. Pero también puede ser interesante la ayuda de los demás, el feedback de los demás, sobre todo el de personas cercanas o conocidas. Es esencial que para mejorar la autoestima queda claro que necesitamos una buena autoimagen de tipo funcional. ¿Qué podemos decir acerca de la aceptación? Pues acerca de la aceptación me gustaría recordar que tenemos que aceptar varias cosas. Nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas. La aceptación también debe hacerse en base al autoconocimiento, y esta aceptación ha de venir tanto, como decía anteriormente, los aspectos luminosos y los aspectos más sombríos, es decir, nuestras virtudes, potencialidades y también nuestras limitaciones. Aceptarse no significa que todo nos dé igual, sino significa un autoconocimiento que me permite trabajar mejor, relacionarme mejor, que me permite cambiar o modificar aquello que me parece que he de cambiar o modificar. Aceptamos nuestra zona oscura, nuestras limitaciones, y nos comprometemos a transformarla. Ese es el camino del conocimiento y del crecimiento personal y desarrollo humano. Aceptamos cuando practicamos la acogida ecuánime hacia nosotros mismos. Como he comentado antes, tanto de la aceptación como de la autoimagen tenéis más información en otros módulos de otros talleres. La aceptación en el de la compasión y en el autoconocimiento el de autoimagen en el módulo de autoconocimiento. ¿Qué podemos decir acerca del respeto? Pues volviendo de nuevo a la RAE, es el miramiento o la consideración o deferencia hacia una persona o hacia algo. Tenemos 4 ámbitos importantes de respeto en lo que se refiere al trabajo que estamos realizando. Respeto a nuestro potencial, respeto a nuestras limitaciones, respeto a nuestro deseo de mejorar y respeto a nuestro ser interior. Esos serían los 4 respetos a tener en cuenta, a considerar. Pero ¿cuáles son los signos que hacen, cuáles son los signos que manifiestan que te estás respetando? Pues vamos a hablar algunos de ellos a modo de lista de chequeo. Yo los voy a ir proponiendo, los podía ir anotando y reflexionar acerca si se cumplen o no se cumplen en tu caso. ¿Te dedicas un tiempo
Esto lo podía hacer como una afirmación o como una pregunta. Un signo de que te respeta, que te dedica un tiempo. Y la pregunta, ¿te dedicas un tiempo? ¿Eres capaz de reconocer tus méritos? Igual pueden ser afirmaciones o preguntas. Sería interesante que la tomara en dos columnas diferentes. Reconoce tus méritos como signo de que te respeta y reconoces tus méritos como pregunta, como cuestionamiento para que te respondas. ¿Reconoces tus errores? ¿Abandonas el papel de víctima o estás apegado al papel, al rol disfuncional de la víctima? ¿Te cuidas como te mereces? ¿Reconoces esa semilla divina que habita en ti? ¿Estás cultivando tu espacio interior? Te voy a proponer una serie de tareas en términos de lo que estamos trabajando en estos momentos. La primera es, ¿cómo es tu autoestima? Es una pregunta amplia que te puede llevar tiempo redactarla o trabajar con ella, pero ahí queda. La tarea 2, chequea los signos de autorrespeto y anota el modo en el que podrían mejorarlo. Y la tarea 3, ¿qué dirías acerca del modo en el que te aceptas? Este módulo y los módulos siguientes os voy a proponer muchas cuestiones de este tipo para que podáis profundizar en un trabajo de tipo reflexivo, pero también sería interesante que utilizando en algunos momentos pues prácticas como la meditación sofrodinámica, pues podáis en estado meditativo profundo realizar algunas de estas preguntas en un estado de nivel de conciencia más profundo y simplemente esperar qué respuesta emerge. Con esto finalizamos este primer módulo acerca de la sana autoestima y continuaremos en los módulos siguientes. Muchas gracias.